Y bienvenidos también a esta sesión que veo que vamos a transitar de hablar de género y de mujeres hacia el Acuerdo de Escazú y el financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático, tema también bastante relevante que creo que suscita mucho involucramiento en los grupos de sociedad civil, en los grupos étnicos y comunitarios, en los gobiernos, en general, en todos los actores, al ser un acuerdo regional para posicionar la democracia ambiental también como otro vehículo para asegurar un financiamiento para la biodiversidad y para la vida y que ponga en el centro a las personas, a la participación, a la información y al ambiente. Entonces, muy contenta de moderar esta sesión y me gustaría también, por supuesto, darle la bienvenida a nuestras panelistas. Hoy también vamos a contar con mujeres increíbles, con una gran experiencia en construir el Acuerdo de Escazú, pero también en ayudar a su posicionamiento a nivel regional y sobre todo en converger estos procesos de Escazú con el financiamiento climático y para la biodiversidad. Entonces, me encantaría ya presentarlas y que las empecemos a conocer. La primera panelista será Olimpia Castillo, ella es codirectora de Comunicación y Educación Ambiental. También tenemos a Paula Fuentes, abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente en Chile, y a Adriana Bazán, especialista senior de financiamiento climático del Center for Clean Air Policy. Entonces, muchas gracias también por estar en esta sesión y por aprovechar también este tiempo para conocer pues, todo lo que tienen que contarnos Paula, Adriana y Olimpia en esta sesión. Y bueno, si quieren ya, bueno, vamos a arrancar. Entonces, si había de pronto algún saludito inicial tal vez que quieran dar rapidito. Sí, un gusto estar aquí con todas ustedes. Muchas gracias a las organizadoras de GFLAC y sobre todo a Paula, Olimpia y Xiomara por compartir este espacio en esta sesión. Un gusto. Muchas gracias también, un gran saludo, gracias al jefe LAC por esta invitación, a Xiomara y a Olimpia y a Adriana también, y a todos los participantes y las participantes que están conectados en esta cuarta semana del financiamiento climático sostenible. Felicitaciones por esta gran iniciativa que es sin duda un invaluable aporte para la discusión regional. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo y gracias a ustedes. Entonces, bueno, en esta primera ronda vamos a tener dos preguntas. Cada una, por supuesto, pues puede brindar a partir de su experiencia y su conocimiento, cierto, puntual y específico desde la orilla en la que está mirando el Acuerdo de Escazú y el financiamiento climático y de biodiversidad. Y las dos primeras preguntas son, uno, ¿por qué es importante mejorar la transparencia en materia de financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático? Y la segunda, ¿cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú para mejorar la transparencia y la participación en asuntos de financiamiento? Me gustaría empezar con Olimpia. Ok, pues muchas gracias. Yo me siento muy honrada de tener la oportunidad de estar participando en esta cuarta semana de financiamiento climático y sostenible. Y pues también me siento muy honrada de estar aquí participando con Adriana, con Xiomara y volvernos a encontrar, Paula, ahora ya como funcionaria del ministerio. Bueno, que estemos participando en el quinto día de esta semana de trabajo, pues implica que ya tenemos un background muy interesante, ¿no? A lo largo de la semana, pues se ha discutido ampliamente sobre la necesidad de dar financiamiento suficiente para proteger, para conservar e incluso para revertir el daño hacia la biodiversidad. En algunos paneles se ha hecho referencia a que pues necesitamos que los ecosistemas, todos sus elementos estén sanos y estén funcionando adecuadamente para que los servicios ambientales operen como se debe, y esto nos garantizaría que las condiciones climáticas estén en equilibrio. También a lo largo de la semana hemos podido escuchar los distintos programas y mecanismos de financiamiento que hay, por ejemplo, para la protección de bosques, de los océanos, y pues entonces nos queda claro que tiene que haber transparencia
en la disposición y uso que se da a estos recursos que fluyen de un lado para otro, ¿no? ¿Cuánto es? ¿A dónde va? ¿Quién lo va a usar? ¿Y para qué? Y más aún, las poblaciones o las comunidades directamente involucradas están de acuerdo. Y es entonces donde adquiere relevancia el Acuerdo de Escazú, un instrumento muy reciente que fue apenas adoptado el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor apenas el 22 de abril del 2021. O sea, estamos hablando de 2 años de lapso. Ya tenemos 15 estados parte, pero esto significa que nos falta más de la mitad de los países de América Latina y del Caribe en estar involucrados. Y el acuerdo señala que su objetivo es garantizar que todas las personas tengan derecho de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en los asuntos ambientales. Y entonces vemos cómo calza esto perfectamente. Quiere decir que todas las personas necesitan contar con información, que tienen derecho a preguntarle a sus gobiernos qué planes, qué programas, qué proyectos se van a ejecutar. ¿Estos proyectos van a afectar a la biodiversidad? ¿De qué manera? Participar en la toma de decisiones, esto lo señala el artículo 7, pero esta toma de decisiones tiene que darse, o estos procesos de participación tienen que darse desde las etapas iniciales, no cuando ya los proyectos van muy avanzados. Se tiene que informar a la población y además en un lenguaje y en medios culturalmente adecuados. Todo esto nos lleva a, ¿se está haciendo con transparencia estos procesos de financiamiento? ¿La gente está enterada? Y si la gente está de acuerdo en cómo se van a utilizar los recursos. En algunos de los paneles en la semana, por ejemplo, se comentaba que muchas veces se está pensando solo en tecnología. ¿Las comunidades necesitan tecnología o necesitan otros procesos, no? Esto entonces nos lleva al artículo 8. Se nos negó la información, se nos negó el derecho a participar, tenemos derecho a inconformarnos, a solicitar mecanismos de reparación y de justicia. Y no menos importante, el artículo 9 que nos habla de la protección de las personas defensoras. Estos hombres, estas mujeres que se han ocupado de defender los recursos naturales, el agua, los bosques, el territorio, necesitamos saber cómo se les está afectando a las comunidades con muchos de estos proyectos, con esta aplicación bueno, llega un financiamiento y qué se está haciendo con este financiamiento y cómo se está dañando a las comunidades. Y entonces, pues las comunidades en muchas de las ocasiones se oponen a estos proyectos que se están financiando y eso los convierte en personas defensoras, pero que les está generando problemas de, en muchos casos, de persecución, de criminalización y en casos más graves, de asesinato, de muerte. Ahorita América Latina y el Caribe, México, Colombia, Brasil, tristemente, van compitiendo con ser el primer país en los registros y en los reportes de personas defensoras asesinadas. Y esto no debe estar ocurriendo. O sea, estos procesos, estos proyectos que se están financiando para revertir el daño climático, deben ser acordes a los intereses, a las necesidades, a las realidades de las comunidades. No tendríamos por qué estar teniendo esta problemática de daño y persecución a personas defensoras ambientales que se están oponiendo a grandes proyectos como lo son, por ejemplo, las hidroeléctricas, los aerogeneradores. Todo esto tendremos que considerarlo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Olimpia. Bueno, tremendo también contextualización y background de todo el acuerdo y los principios que lo componen y esos asuntos relevantes también para América Latina, como es la protección a defensores y defensoras. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría que Paula
nos cuente también pues su visión y su respuesta frente a estas dos preguntas de mejorar la transparencia en materia de financiamiento y la importancia del acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Vuelvo a saludar a todas y a todos. Bueno, para no insistir, ¿verdad? O quizás más bien reforzando los puntos que ha señalado Olimpia, quisiera comentar en primer lugar que sobre la importancia, ¿verdad?, de mejorar la transparencia en materia de financiamiento climático, y de financiamiento para la biodiversidad, hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto planetario, que es lo que hemos denominado, ¿verdad?, esta triple crisis planetaria, que no es solamente de cambio climático y pérdida de diversidad, sino que también es una crisis de contaminación aguda, que estamos tratando, ¿verdad?, los distintos países de alguna manera enfrentar a través de la negociación del próximo Tratado de Plásticos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero estas crisis son necesariamente interdependientes, interconectadas y, en definitiva, nos permiten enfrentar desde esta comprensión, enfrentar lo que necesitamos en términos de movilización, tanto del financiamiento internacional como de las mejoras nacionales que tenemos que hacer de nuestras propias asignaciones presupuestarias para, en definitiva, mejorar la destinación de estos recursos para que atiendan con mejores posibilidades, ¿verdad?, estos impactos en la triple crisis planetaria, ¿verdad? Entonces, en este contexto es clave contar con mejor y mayor información para aumentar, ¿verdad?, la transparencia, pero en definitiva para aumentar la generación y la divulgación de la información para habilitar la rendición de cuentas. Pero esta mayor información, ¿para qué la queremos? ¿Para guardarla en los escritorios? ¿Para tenerla colgada en las páginas web? ¿O es para qué? Y ahí es donde tenemos que siempre, ¿verdad?, tener muy presente el propósito de que esta información y esta transparencia es para informar y estar al servicio de la toma de decisiones, de una mejor toma de decisiones. Que está conectado, ¿verdad?, con también aumentar y superar estas diferentes crisis de desconfianza que han cruzado transversalmente los sistemas políticos, sociales, económicos en muchos de los países de nuestra región, y cómo a través de esta plataformas de mayor información, mejor transparencia, podemos, como digo, insistir en la mejor destinación de estos recursos y atender, en definitiva, en mejor manera los impactos, reducir las diferentes crisis que estamos enfrentando. Específicamente la importancia del Acuerdo de Escazú, como señalaba Olimpia, es múltiple, variada, pero sobre todo tiene que ver con que por primera vez en materia regional contamos con un instrumento, el primer tratado regional en materia ambiental y el único que integra disposiciones específicas para la protección de defensores y defensoras ambientales. Entonces, esta particular mirada regional que tiene este tratado es sin duda un valor importantísimo para nuestra región, pues refleja las ambiciones, las prioridades y las diferentes particularidades y necesidades que nuestros países enfrentan. Como señalado, Olimpia tiene este objetivo de verdad garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental en materia de los derechos de acceso, ¿verdad?, en materia de información, participación, acceso a la justicia, que son, como ustedes saben, derechos procedimentales que ayudan a la habilitación del ejercicio de otros derechos humanos, pero sobre todo a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre, sano, en un medio ambiente, este derecho humano a vivir en un ambiente sano y del desarrollo sostenible, que es no solo para nuestras generaciones, sino que también para las generaciones futuras. Y eso es un tremendo instrumento porque permite prevenir conflictos, ya que logra que las decisiones que se adopten de manera informada, participativa, inclusiva y mejore la rendición de cuentas, mejore la transparencia y la gobernanza, con un enfoque de derechos humanos y un enfoque de principios democráticos fundamentales, ¿verdad? El propio Acuerdo de Escazú establece en su artículo 3 los principios que guiarán y orientarán su aplicación, y dentro de esos está el principio de transparencia, ¿verdad?
Y también incluye un principio de inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que tiene un enfoque particular hacia los excluidos, los marginados y quienes, ustedes saben, están mayormente afectados por estas diferentes crisis, ¿verdad? Y tiene, como ustedes saben, en el artículo 6 un artículo específicamente referido a transparencia activa, y ahí establece, respecto del cambio climático, que se deben publicar sistemas de información ambiental que estén actualizados y con todos los estándares que señalaba Verdad Olimpia, sobre, por ejemplo, las fuentes relativas al cambio climático para fortalecer capacidades nacionales. Entonces, en definitiva, la importancia del Acuerdo de Escazú desde esta mirada regional es estar fomentando y al servicio de esta mejor toma de decisiones de manera informada, más transparente, con mayor rendición de cuentas, que nos permita superar estas brechas de desconfianza que al final menoscaban y disminuyen muchos de los procesos regionales que necesitamos con urgencia. Gracias. Muchas gracias, Paula, también por recordarnos toda la importancia del enfoque de derechos para la implementación del Acuerdo de Escazú, el cómo también se vincula con otros asuntos relevantes a nivel global, como la triple crisis planetaria, cómo se relaciona con ese reconocimiento al derecho al ambiente limpio y demás. Creo que es muy importante, y lo que destacas sobre, bueno, este es un escenario regional, es un instrumento propio y responde también a muchas de esas necesidades y las soluciones que necesita la región para la democracia ambiental. Así que también súper interesante y muchísimas gracias. Y ahorita quiero que Adriana nos cuente entonces sobre su punto de vista y todos sus sentires frente a estas preguntas. Muchas gracias, Xiomara. Olimpia, me encantó esto de que dijiste de la transparencia. La gente tiene que estar enterada y cómo se usan los recursos. Y Paula, tú hablaste de las agendas de desarrollo interconectadas. Yo creo que eso también es clave, que no estar pensando solo en un objetivo climático, un objetivo ambiental o un objetivo de inversión verde, sino pensar también en esta parte holística de desarrollo sostenible, en donde vemos que no es nada más colocar parques eólicos por colocar parques eólicos, ¿no? Tenemos que ver las inversiones desde una manera holística. Y pues bueno, a mí me gustaría reforzar que la transparencia es fundamental, uno, en el Acuerdo de Escazú, y dos, para el Acuerdo de París, en donde ya muchos países están comprometidos a rendir cuentas de cómo vamos en temas de transparencia de financiamiento climático. Y es súper importante reconocer que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y es que tenemos que medir cómo vamos, tenemos que tener métricas, tenemos que tener umbrales. Y por eso los países, a través del Acuerdo de París, tienen que presentar informes sobre el apoyo de financiamiento proporcionado a los países en vías de desarrollo, pero también el apoyo financiero recibido por parte de los países en vías de desarrollo. Y eso, pues, es obligatorio para el siguiente año, para diciembre del 2024, y eso es ultra importante porque va a determinar cuánto financiamiento climático se ha proporcionado y, sobre todo, entender cómo vamos y de qué manera, qué sectores, qué nos hace falta, cuáles son las brechas. Ahí veremos también la transparencia del gasto nacional y los flujos de financiamiento e inversión, no nada más del gasto público nacional o subnacional, sino también por fuentes internacionales. Y ahora estamos viendo que más y más actores no estatales como el sector privado están súper interesados en proporcionar financiamiento, pero el cómo y dónde, esa es realmente la pregunta, ¿no? El concepto de transparencia, me gustaría aquí hacer énfasis, que describe actos de visibilización y divulgación de la información, como bien lo comentaste, Paula, y están estrechamente vinculados a los procesos de generación, acceso y análisis de datos, ¿no? Ok, tenemos esta información y ¿qué hacemos con esta información? Aquí reforzar también la parte de la confianza. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, pero también la parte de la confianza es
sumamente importante, porque si no existen estas plataformas en donde podamos accesar a la información, no vamos a tener confianza realmente que una inversión está realmente impactando para la mitigación del cambio climático, para la adaptación, o que no se está haciendo daño a otro objetivo medioambiental, digamos, biodiversidad, o no se está desplazando ninguna comunidad en pro de solamente crear una energía ambientalmente amigable, disculpen. Y pues bueno, aquí la transparencia asume dos partes, ¿no? La ex ante, que siempre pronosticar cuánto se necesita de financiamiento, y la ex post, en donde ya hablamos de un rastreo e información de los flujos de financiamiento. Y pues esto ya van varios países que van adelantados, sin embargo hay algunos que van un poquito atrasados, y a mí me gustaría retomar el Acuerdo de París porque va en línea con todo esto, y es parte de la interconectividad que ha hablado Olimpia, en donde hay un marco de transparencia en el Acuerdo de París, en donde hay que estar reportando los flujos financieros, no nada más los que tienen el dinero, decir hacia dónde va el dinero, sino también los que se supone que están recibiendo dinero, es decir, sí lo estoy recibiendo y está teniendo este impacto y está yendo a estos sectores y está teniendo estas características, ¿no? Y no nada más desde una parte del sector público. Hay muchísimos actores no estatales que ya están movilizando financiamiento, y esos actores del sector privado principalmente es importante reconocer a dónde se está moviendo este financiamiento. Y pues bueno, ¿cómo está todo esto vinculado con la importancia del Acuerdo de Escazú? Es porque es bien importante la participación de las personas en temas de financiamiento, por la protección de todas las personas al acceso a la información, como bien lo comentaban mis colegas, a la participación y a la justicia en temas ambientales, y a los llamados derechos de acceso. Es una mejora en la rendición de cuentas, en la transparencia y en la gobernanza ambiental sobre el quehacer público, y yo le pondría aquí el quehacer privado también, nos interesa. Entonces, este acceso a la información ambiental ayuda a la participación pública en el proceso de toma de decisiones, como bien lo comentaron, pero sobre todo entender la divulgación de la información. O sea, ¿quién tiene que divulgar esta información? ¿Quién está sujeto a decir si efectivamente estoy invirtiendo en X o Y proyecto, y esos proyectos realmente están alineados con las contribuciones nacionalmente determinadas de los países, estrategias de largo plazo, planes de desarrollo, planes sectoriales de desarrollo? Entonces, es súper importante determinar siempre, siempre, siempre tener como un lenguaje común. Ok, cuando hablamos de inversiones climáticas o inversiones medioambientalmente sostenibles o sociales o sostenibles en general, estamos hablando de esto, y lo importante es colocarle métricas y umbrales que estén acotados a la ciencia, uno, y que tengan enfoques metodológicos muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo apegados a la ciencia. Esto es importante porque estamos viendo como una ola de greenwashing o lavado verde por allá afuera, en donde realmente todo el mundo se quiere tomar la foto porque, bueno, estamos haciendo este nuevo proyecto que está apoyando a la comunidad, está creando X empleos directos, X empleos indirectos, pero realmente está teniendo el impacto que queremos, realmente está alineado con nuestras agendas de desarrollo como país, realmente se consultaron a las comunidades locales que necesitaban ese proyecto ahí, ese tren ahí, que realmente necesitaban una hidroeléctrica donde están. Entonces, es importante reconocer que no es nada más la inversión climática por la inversión climática. Y pues bueno, aquí voy a entrar un poquito sobre la alineación, ¿no? De estas inversiones. Realmente, ¿quién es el que tiene que decir, vas bien, vas mal? La verdad es que tu inversión no es nada climática, realmente es un lavado verde. Y aquí es importante reconocer que hay un término ahora en las políticas públicas de taxonomías, en donde estas taxonomías determinan eh, qué y en qué grado es la inversión climática. También estamos viendo taxonomías de inversión verde, y no nada más inversión verde con objetivos ambientales, sino también sociales. Ya se están incluyendo temas de equidad de género, ya se están incluyendo temas de participación ciudadana, de ciudades sostenibles.
Eso es súper interesante, pero creo que lo dejo aquí para seguir la discusión y escuchar lo que las colegas y la moderadora y pues bueno, los participantes y las participantes quieran preguntar. Muchas gracias. Gracias, Adriana. También muy importante que nos recuerdas la importancia de la transparencia para construir ese lenguaje común que también le aporte a la construcción de confianza entre todas las personas, entre todos los sectores en determinada ciudad o escala también territorial. Muy, muy bacano también luego escucharte un poco más sobre las taxonomías y también por qué es importante para el Acuerdo de Escazú y sus principios. Y bueno, ahorita entonces pasamos a una segunda ronda de preguntas, pero también quiero recordarle a las personas que nos están viendo que pueden enviar sus preguntas. Al final también pues vamos a poder hacer varias de esas preguntas a las panelistas. Entonces, si ya quieren, ¿cierto?, ir pensando algo, pues ya lo pueden ir también escribiendo y preguntando. Y en esta segunda ronda, y además también que va a ser final, a menos que ya luego recojamos las preguntas de la gente, entonces tienen que ser muchas. Me gustaría preguntarle a Olimpia, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú? ¿Sí? ¿Cómo, qué crees ahí que es de pronto de lo más prioritario en lo que se tiene que estar enfocando, pues desde tu visión, el Acuerdo de Escazú a nivel regional? Bueno, yo anoté algunas ideas. Lo primero que considero que es importante es que más gente conozca que existe este acuerdo, porque como ya referí al inicio, pues es relativamente nuevo y necesitamos que se conozca en varios sentidos. De entrada, ahorita es bien importante que todos los países de la región se sumen. Tenemos países, ahorita ya lo notó aquí Paula en el chat, hay 15 estados parte. Hay algunos que ya firmaron, pero falta que ratifiquen y efectivamente, como apuntaba aquí Rocío, Perú es de los países firmantes, pero 2 veces el Congreso ha detenido la ratificación y aquí ha habido, si me permiten la frase coloquial, mano negra por parte del empresariado para tener este proceso. A Colombia es el país que ahorita sentimos que en cualquier momento pasa a ser el país número 16, está atorado en la última parte el proceso. Costa Rica ya también lo veíamos muy avanzado y el país se nos echó para atrás también en el proceso. Pero hay otros países que ni siquiera han firmado, ¿no? Entonces, esto implica una movilización regional importante para que todos los países de la región estuvieran sumados en este acuerdo. La gente necesita saber que existe el Acuerdo de Escazú para poder exigir su cumplimiento, pero muy importante es también que las funcionarias y funcionarios conozcan el acuerdo para saber a qué están obligadas a cumplir desde el papel que les toca en la función pública. Mencionaba ahorita un elemento importante señalado en el artículo 6, la obligación que existe por parte del gobierno de publicar información y publicarla además en formatos adecuados, culturalmente apropiados a las personas. Es una obligación que se tiene por parte del gobierno y tendrían que conocerla, ¿no? Y las personas pues necesitan también que sepan que existe, ¿no? Hay muchas cosas que se van a tener que movilizar en los países, bueno, sobre todo los que ya somos parte, ¿no? Por ejemplo, la armonización o la actualización legislativa, porque sí, muchos países, como en el caso de México, se dice tenemos muchas leyes ambientales y de avanzada, sí, pero para cumplir con el acuerdo de Escazú se tienen que hacer todavía algunas adecuaciones y se tienen que hacer modificaciones. Nos tiene que quedar claro que el acuerdo de Escazú es el piso a partir del cual tenemos que avanzar, no es el techo. Entonces, de lo que nos señala Escazú, hacia adelante tenemos que avanzar. Y entonces, pues la actualización legislativa va a ser un proceso muy interesante en el que nos tenemos que sumar todos los países. El acuerdo
26 artículos, ya mencioné los 5 que podrían ser los centrales: acceso a la información, la participación, justicia, personas defensoras. Se construyó, y esta es la parte que a mí siempre me encanta resaltar, es la parte de la historia desde donde nos conocemos Paula y yo, y muchas más organizaciones. Bueno, en México, las que formamos parte de la iniciativa de Acceso a México, iniciamos este trabajo por el principio 10 en el 2000. Cuando converso con estudiantes universitarios, siempre me encanta decirles, muchos de ustedes a lo mejor apenas iban en el kinder y nosotras ya andábamos trabajando con el tema del principio 10. Esta participación del público en los procesos de preparación y de negociación del acuerdo nos permitió que hubiera elementos importantes como es el artículo 9, que fue gracias a la intervención de la sociedad civil que el acuerdo lo tiene. Así como la participación significativa del público en el proceso de construcción tiene que ser ahora hacia la implementación. No es perfecto el acuerdo, tiene muchas cosas que le faltaron y por eso ahorita se están trabajando en líneas específicas. Señalo de manera puntual el plan de acción de defensoras y defensores. Ya ya tuvimos el segundo foro de defensoras y defensores en asuntos ambientales. Va a salir a consulta una nueva versión de este plan y sería muy interesante que todo el mundo pudiera participar y hacer aportaciones. Hemos señalado también muchas personas, ligado con el panel anterior, la importancia de señalar los derechos de acceso, pero con énfasis hacia las mujeres. Sabemos que las mujeres enfrentan muchas brechas todavía para poder garantizar sus derechos de acceso, y eso pasa por tener, que esa es la intención que hemos manejado en varios escenarios, que el Acuerdo de Escazú tenga un plan de acción de género como lo tiene la Convención de Cambio de Climático, la Convención de por señalar algo. El artículo 10, con esto quiero cerrar, hace referencia al fortalecimiento de las capacidades. Y esto también es importante ver qué necesitamos hacer para fortalecer capacidades. Señala de manera estratégica a funcionarias, a funcionarios, jueces, juezas, pero también refiere la incorporación de los temas ambientales en todos los niveles escolares. Y esto va a implicar un trabajo por parte de ministerios de educación y ministerios de medio ambiente, un trabajo coordinado. Y termino, voy a sumarlo aquí en el chat también. Como sociedad civil hemos construido un centro de información ambiental donde estamos reuniendo toda la información que las organizaciones hemos construido sobre el Acuerdo de Escazú y ponerlo a disposición del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Me encanta, wow, todo obviamente la información que nos has comentado, porque ha sido, digamos, por muchos temas relevantes, pero sobre todo también como estas tareas que quedan a quienes ahí están siguiendo más el Acuerdo de Escazú, su implementación y su posicionamiento en la región, porque bueno, ya creo que cuando mencionas necesitamos también tener un plan de género dentro del acuerdo, ya está el texto para todo el plan de protección a defensores y defensoras. Entonces, creo que también, cierto, nos enuncias unos puntos muy importantes para la incidencia y que sé que mucha gente va a querer apoyar también, cierto, a nivel regional, pero también a nivel de sus países. Muchísimas gracias también por toda esta visión, ¿sí? Y bueno, me gustaría que Paula nos comente un poco sobre la implementación de Escazú en Chile, porque ya se está en esa fase, entonces, de pronto como a nivel país, ¿qué procesos están en la mira para la implementación de Escazú o ya se están gestando? Claro, con mucho gusto. Antes de referirme a la implementación de Chile, específicamente yo también considero que dentro de los desafíos, ¿verdad?, de esta pregunta sobre qué necesitamos para avanzar en la implementación efectiva, precisamente se responden estos dos niveles. Por una parte, los desafíos que tenemos a nivel regional, como América Latina y el Caribe, y los desafíos que tenemos a nivel nacional, y en los cuales me referiré específicamente como la situación de Chile. En relación a los primeros, sobre los desafíos a nivel regional, coincido en varios puntos de los ya señalados por Olimpia. En primer lugar, este llamado, ¿verdad?,
para sumar a más países. Somos 15 estados parte hasta el momento y necesitamos que más países ratifiquen o adhieran el tratado para poder realmente obedecer el mandato de cooperación y de colaboración regional en estas materias, en materias de democracia ambiental, sobre lo que ustedes saben, en nuestra región se requiere mucho trabajo. Por otra parte, en relación a este plan de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, nos toca muy de cerca porque Chile, junto a Ecuador y San Cristóbal de las Nieves, somos los que estamos cofacilitando precisamente el grupo de trabajo que tiene como mandato elaborar este plan de acción para ser sometido a consideración y adopción de las partes en la próxima COP3, la COP3 que tendrá lugar, ¿verdad?, en Santiago de Chile en abril del próximo año. Para eso hemos estado trabajando ya hace varios meses, ¿verdad? Y presentamos precisamente un borrador de índice, ¿verdad?, en el segundo foro de defensores y defensoras ambientales que tuvo lugar en Panamá en septiembre pasado. Y ahí hubo diversas intercambios, diálogos, presentaciones que de hecho apuntaban a entregar diferentes elementos que fortalecían esta propuesta. Y en ese sentido, también este grupo de trabajo vamos a estar durante este mes y este siguiente mes preparando, ¿verdad?, ya un borrador de plan de acción para ser sometido a consulta pública y poder recibir otros insumos. La consulta pública propiamente tal, o sea, digamos, esta estrategia de participación comenzó en el Foro Defensores, con estas mesas de trabajo, donde se presentó este borrador, y continúa ya con estrategias de difusión y de consulta digital durante estos meses. Estamos trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que nos asesoren también con ciertos elementos y como grupo de trabajo estamos de verdad desplegándonos para que los diferentes países ojalá puedan hacer diferentes consultas nacionales de este plan de acción para que diferentes elementos territoriales, locales, de género puedan plasmarse en este plan y puedan integrar propuestas y recomendaciones específicas de mejora a lo que ya se está trabajando actualmente. Y en tercer lugar, yo diría que otra acción regional importante para apoyar la implementación tiene que ver con apoyar la plena operatividad y funcionamiento de los órganos subsidiarios bajo la COP, específicamente sobre el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que es un comité, ¿verdad?, que fue establecido bajo la COP1, ¿verdad?, y que fue recientemente conformado por sus integrantes y que tiene como función promover la aplicación y el apoyo a las partes para la implementación del acuerdo. Es de carácter no contencioso, no punitivo, no judicial, también está regido por los principios de transparencia, pero en definitiva va a buscar examinar el cumplimiento de las diferentes disposiciones del tratado y formular recomendaciones a las partes. Entonces es muy importante apoyar este comité que está entrando en funcionamiento, ¿verdad?, y que es un órgano subsidiario clave para la operación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú. Y por otra parte, a nivel nacional, y aquí me referiré, ¿verdad?, a la situación de Chile, es muy importante que los países logremos avanzar en las diferentes hojas de ruta para la implementación nacional de los diferentes estándares y mandatos a los cuales nos llama el Acuerdo de Escazú. Específicamente en Chile hemos estado dedicados a avanzar en torno a 3 ejes. El primero tiene que ver con la difusión y la capacitación, y como bien señalado Olimpia, promover el entendimiento y la comprensión del acuerdo, extender esta comprensión en diferentes actores no estatales y estatales, en los diferentes poderes judiciales, ejecutivos, legislativos, y a los diferentes servicios públicos que más allá del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene competencias ambientales, obviamente, hay otros servicios públicos que están involucrados en la gestión ambiental y sobre los cuales necesitamos comprendan, entiendan, incorporen e integren, ¿verdad?, las diferentes dimensiones y principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Y para eso hemos estado trabajando en esta difusión y capacitación. Hemos hecho
muchas capacitaciones virtuales, algunos talleres, verdad, presenciales también, y actualmente ya hay más de 2.200 funcionarios públicos y funcionarias públicas capacitados. También el segundo eje que hemos determinado como administración es la identificación de lo que hemos dicho medidas de gestión, es decir, qué medidas actualmente están operando en los diferentes servicios públicos que tienen relación con el Acuerdo de Escazú, que no requieren necesariamente reformas legales o reglamentarias para que sucedan. Hay cuestiones que podemos cambiar desde prácticas institucionales, de mayor publicidad en la información, cómo estamos entregándoles, bajo qué criterios de comprensión, de hacerlo más fácil, accesible, y esos son diferentes prácticas y puntos de entrada que los propios servicios públicos estamos actualmente identificando para ya avanzar en la implementación del acuerdo. Y en tercer lugar, diría yo lo que nos ha tenido dedicados profundamente, que es lo que hemos denominado como el desarrollo de un plan de implementación participativo de Escazú, del PIPE, que tiene por objeto identificar las brechas, las necesidades para avanzar en los derechos de acceso, o sea, en definitiva, generar un diagnóstico, una línea base sobre nuestra realidad nacional y qué es lo que nos falta para avanzar en los diferentes derechos de acceso, y por otra parte identificar y determinar medidas de acciones prioritarias, una cierta hoja de ruta, si quisiéramos decir, para avanzar de aquí a cierto tiempo en la mejora de estos derechos. Para eso estamos desarrollando un proceso de participación temprano que concluyó, que fueron diferentes talleres focalizados a lo largo de todo el país, con diferentes grupos, mujeres, niños y niñas y adolescentes, adultos mayores, comunidades locales y territoriales, estudiantes, diferentes grupos para recibir estos primeros diagnósticos y insumos. Estamos actualmente sistematizando esos diferentes aportes recibidos para elaborar un anteproyecto de PIPE, un anteproyecto de plan, que vamos a someter a consulta pública a finales de este año, entre noviembre y enero de 2023-2024. Vamos a desplegar diferentes talleres también de consulta a nivel territorial, regional y subnacional para fortalecer esto y elaborar nuestra propuesta definitiva que esperamos poder estar presentando, ¿verdad?, en abril próximo en la COP3. Así que estamos con mucho trabajo, pero muy, muy motivados y comprometidos con esta implementación. Gracias, Paula. Bueno, también muchas gracias por brindarnos todo lo que están planificando, lo que ya están implementando, todo este número de personas que ya están capacitando también a nivel nacional en Chile para que entiendan todas las implicaciones del tratado, del acuerdo, perdón, de Escazú, y cómo también eso se vincula a apoyar los derechos de la ciudadanía. Me parece súper interesante. Y bueno, tremendo trabajazo también que están desarrollando para eso, así que de seguro que, bueno, la COP también el próximo año va a estar acompañada de mucha acción a nivel subnacional y nacional. Y bueno, me gustaría que Adriana también nos comente su punto de vista sobre qué es lo que va a ser muy necesario para la implementación efectiva del acuerdo de Escazú y sobre todo de pronto si brevemente también nos puedes comentar más sobre lo que habías hablado de las taxonomías y cómo también, digamos, puede ser un instrumento para apoyar la participación ciudadana y que es uno de esos principios de Escazú. Entonces, Adriana, pues cuéntanos, muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara. Sí, una implementación efectiva para el seguimiento del financiamiento climático es determinar las directrices a lo que estamos llamando financiamiento climático, financiamiento verde, financiamiento sostenible, y que ese financiamiento realmente, como lo había comentado, esté basado en la ciencia, esté basado en métricas y umbrales, y que cada vez que se haga una inversión, pues bueno, no haga ningún daño significativo a la biodiversidad, a la protección de los ecosistemas, no desplace ninguna comunidad rural, ninguna comunidad indígena, que no
que no tenga otros daños a otros objetivos medioambientales. Y pues bueno, GFLAC y CICAP, al igual que otros organismos y de la sociedad civil, hemos estado trabajando complementariamente en temas de transparencia de financiamiento climático y temas de la alineación de los flujos financieros. Y ojo, flujos financieros, aquí hablamos nuevamente públicos y privados. Los públicos tienen un poder importantísimo para catalizar más inversiones, pero también el sector privado está movilizando recursos y es importante que también estemos muy alerta en qué están invirtiendo y cómo están invirtiendo. Ahora vemos una ola de taxonomías en la región y pues bueno, para los que no saben de taxonomías, es una clasificación de actividades económicas y esa clasificación de actividades económicas tiene métricas y umbrales en los que determina si una actividad es realmente verde o realmente sostenible o no lo es. ¿No? Y estamos viendo que hay una ola de taxonomías a nivel regional, a nivel mundial, pero a nivel regional. Este año vimos que México fue la primera taxonomía sostenible en el mundo, en donde realmente toman en consideración objetivos sociales como lo es equidad de género y ciudades sostenibles. Hoy justamente cierra la consulta pública del Plan de Acción de la Taxonomía Sostenible de Brasil, otro gran país en nuestra región, en donde también toman en consideración los derechos laborales, los derechos de acceso a la información, la equidad de género, la protección de las comunidades. Entonces, vemos ahí un nicho en donde cómo podemos implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú. Bueno, tal vez podríamos empezar a levantar la mano de cómo estas taxonomías se están creando y si realmente están apoyando objetivos ambientales que nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, venimos abanderando desde muchos años atrás, ¿no? Comentaba Olimpia, desde el 2000 vengo trabajando en esto, sí, o sea, venimos con muchos años ya trabajando en esto y la participación y la intervención de la sociedad civil es clave, no podemos dejarlos de lado, para nada. Entonces, si me permiten a los organizadores, voy a compartir aquí mi pantalla porque GFLAC y CICAP tiene una propuesta para una implementación de transparencia en el financiamiento que a lo mejor les interese unirse. Nosotros en el marco de la Semana del Clima vamos a lanzar vamos a lanzar el observatorio de taxonomías de financiamiento sostenible de América Latina y el Caribe. Este evento se va a dar en el marco de la Semana del Clima en la ciudad de Panamá del 23 de octubre. Y pues bueno, estamos invitando a todos y todas las interesadas que quieran unirse a este evento. Este evento es de manera presencial, pero también será de manera virtual. Será el lunes 23 de octubre a las 14 horas con 15 minutos. Y pues bueno, si ustedes quieren conocer un poco más sobre este observatorio de taxonomías que tratamos de unir a instituciones académicas, miembros de la sociedad civil, ONGs, asociaciones, comunidades, gremios, para que desde una mirada desde la ciudadanía podamos determinar cómo se está moviendo este tema, los invito a escanear este código QR. También puedo compartir el link acá en el chat. Quien tenga de interés de conocer un poquito más, que tenga interés de unirse al observatorio, que tenga interés de entrar en contacto con nosotros, lo que queremos realmente es formar una red de expertas y expertos en donde podamos monitorear el diseño, la implementación y la regulación de la información. Y las taxonomías son clave porque las taxonomías, uno de sus objetivos principales es básicamente divulgar y reportar la información. ¿A dónde se está yendo el financiamiento público y privado? ¿A qué tipo de inversiones? Si son climáticas, si son verdes, si son sostenibles, si realmente están apoyando las salvaguardas sociales y ambientales. Y pues bueno, a mí me emociona muchísimo compartirles esto de la mano con GFLAC, las organizadoras de esta semana de financiamiento climático, y pues lo dejo ahí. Como yo sé que mis compañeras Paula y Olimpia dieron un montón de diferentes perspectivas de cómo apoyar en la implementación y pues nosotros desde nuestra trinchera y desde lo que hacemos, les mostramos esta propuesta abierta a todo a toda aquella que esté interesado. Muchísimas gracias. Wow, felicidades, CICAP y GFLAC por también
este nuevo escenario, este nuevo espacio súper interesante. Voy a estar muy pendiente también de todo lo que estén generando y seguramente muchas de las personas que están en esta sesión también. Así que bueno, ahí estar atentas para el lunes, estar en el lanzamiento de este observatorio de taxonomías verdes. Me parece súper relevante. Muchísimas gracias, Adriana, y también a todas por todo su conocimiento, por todos sus aportes tan relevantes. Y tenemos algunas preguntas, entonces tenemos poquito tiempo también, pero las voy a leer y siéntanse libres de escoger, ¿cierto? Cualquiera de ustedes, pues la pregunta que quiera responder. Bueno, aquí dice en qué países, bueno, aquí hay muchas preguntas en una, de Ronaldo Bustos, dice en qué países ya está en marcha el acuerdo de Escazú. Bueno, ya Olimpia también y Paula nos habían comentado, su ejecución está soportada 100% por recursos públicos nacionales, los sectores privados están obligados en proporcionar financiamiento. Esas son las preguntas de Ronaldo. Otras preguntas de Iván Sánchez, ¿creen que exista la posibilidad que a partir del acuerdo pueda surgir una corte ambiental regional? Otra pregunta de Juan Torrico, ¿es el acuerdo de Escazú es vinculante para los países? ¿En qué grado es obligatorio o más bien es una obligatoriedad moral como el Acuerdo de París? ¿Existen plazos para conseguir ciertos hitos, etcétera? Entonces, bueno, estas son las 3 preguntas. Quien quiera, ¿cierto?, responder brevemente. Sí, yo a lo mejor empiezo por lo último. Sí, ese es uno de los avances bien importantes que tuvimos con la negociación del acuerdo de Escazú. El acuerdo es vinculante y eso significa que todo país que pasa a ser Estado parte tiene la obligación de cumplirlo. En el caso de México, incluso, pues está a nivel de la Constitución mexicana el dar cumplimiento a los acuerdos internacionales de los cuales México es parte y sobre todo tratándose de un instrumento de derechos humanos, hay una total obligación. ¿Qué asegúnes tiene el acuerdo de Escazú? Que pues para que fuera vinculante pues se tuvo que hacer una negociación y hay muchos artículos que tienen el señalamiento de promoverán, por ejemplo, en lugar de garantizarán, o en la medida de acuerdo a las prioridades nacionales. Entonces ya esto pues le deja al país el detalle de cumplirlo de acuerdo a sus prioridades nacionales, ¿no? Le da pues cierto margen de maniobra a los países de querer o no querer cumplirlo. Y por supuesto siempre estamos hablando de la voluntad política que exista por parte de los gobiernos. Ahorita Paula nos dio todo un bagaje de lo que están haciendo en Chile y hay países en los que pues no tenemos tan buenas noticias en cuanto al cumplimiento, pero que es vinculante, eso es todo un éxito en mi opinión. Hasta aquí intervengo. Gracias, Olim. Sí, por mi parte, complementar en ese sentido que claro, efectivamente, en relación a la primera pregunta sobre los estados partes y de qué manera se financian estas acciones, si es a nivel nacional y sector privado, el propio acuerdo de Escazú establece lo que se llama el Fondo de Contribuciones Voluntarias, que es muy parecido a lo que en general sucede en muchos tratados internacionales, en donde se abre un fondo para que las partes puedan contribuir voluntariamente con aportes económicos para apoyar la implementación de esos tratados. Actualmente este fondo está abierto y únicamente México y Chile han aportado económicamente a este fondo. Entonces también, quizás retomando la pregunta anterior, también ese es un apoyo importante para la implementación, que más países puedan apoyar y realmente aportar, ¿verdad?, este fondo de contribuciones que, como les digo, es voluntario. Pero también este fondo de contribuciones, a la vez que hace un llamado a las partes, es decir, a los países a aportar, extiende ese llamado para otras fuentes de financiamiento, para otras fuentes que puedan aportar, y para eso la propia COP, la Conferencia de las Partes, tendrá que determinar y redactar algunas directrices y modalidades para resolver cómo van a buscarse estas fuentes de financiamiento.
Claro, la implementación nacional está fundamentalmente apoyada por fondos, por presupuestos nacionales, sin perjuicio de que el propio Acuerdo de Escazú invita a las partes y hace un llamado para la cooperación regional, para la colaboración regional. Entonces, parte del espíritu de Escazú también tiene que ver cómo los diferentes países vamos a ir apoyándonos para ir nivelando esta cancha de capacidades en diferentes materias de acceso, de los derechos de acceso, y cómo nos vamos a ir dando apoyo mutuo para ir avanzando en la mayor implementación y en una efectiva implementación. El acuerdo de Escazú, en relación a la segunda pregunta, ¿verdad?, es vinculante como todos los tratados, sí, es vinculante como señala Olimpia en relación a los tratados internacionales, lo que también está en el fondo reforzado por el principio de progresividad y gradualidad. Escazú invita a los países a ir avanzando progresiva y gradualmente en la incorporación de estos estándares. No es que tengamos que tenerlo todo para ahora ya, sino que hace precisamente esa distinción de ir avanzando progresivamente, gradualmente, de acuerdo a las capacidades y realidades nacionales, pero sin regresión. Es decir, bajo el principio de no regresión, no podemos retroceder, tenemos que avanzar, tenemos que ir mejorando. Entonces ahí sí hay un límite importante definido. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, por aquí veo también que hay una sexta o quinta pregunta que Adriana va a responder. Entonces, bueno, Adriana, aquí te preguntan cómo las métricas de las taxonomías pueden evitar que existan procesos de desplazamiento de comunidades nativas por gentrificación al realizarse grandes inversiones ambientales. Muchas gracias. Esto sería hacer algo pionero en América Latina y en el mundo, porque las taxonomías actualmente solo son verdes, climáticas, ¿no? Como lo comenté, México y Brasil son los pioneros a nivel mundial quienes empiezan a tomar en consideración objetivos sociales con salvaguardas sociales. ¿Cómo se vería esto? Bueno, pensemos en que hay un inversionista que quiere hacer una inversión sostenible. Entonces, primero va a esta clasificación de actividades económicas y dice, ok, yo quiero colocar una planta de energía solar en la comunidad X, en el país X, ¿no? Entonces, ok, listo. Entonces, la métrica es cuánto va a reducir en cuanto a CO2 en la atmósfera. Dos, hace algún daño significativo a otro objetivo ambiental, está talando árboles, un ejemplo, ¿no? Está básicamente tomando en consideración la biodiversidad de ese ecosistema, etcétera. Entonces, una vez que no dé ningún daño significativo a otros objetivos ambientales, que puede ser economía circular, protección de los océanos y del agua, biodiversidad, áreas naturales protegidas, adaptación al cambio climático, etcétera, entonces va a una tercera fase y es, ok, con salvaguardas sociales se está desplazando alguna comunidad. ¿Cuántas comunidades realmente están obteniendo empleo por esta inversión? Es así como se puede ver. Esto está en construcción, no es algo que ya esté hecho, ¿no? Entonces, es importante que si estamos en un momentum en donde estamos viendo taxonomías y estamos viendo países que tienen interés de abrirse a taxonomías sostenibles, nuevamente como lo digo, México y Brasil, es importante que nosotros desde la sociedad civil levantemos la mano y en las consultas públicas digamos, ok, están tomando en consideración estas salvaguardas sociales, están tomando en consideración el desplazamiento forzado de algunas comunidades. Entonces, es el momento de hacerlo. Juan, no te puedo decir que ya haya algo escrito, pero creo que hay una oportunidad de, nuevamente desde nuestra trinchera, poder decir, oigan, si ya vamos a empezar a hablar de divulgación de la información financiera, coloquemos también que hayan salvaguardas ambientales, hayan salvaguardas sociales, estemos enfocándonos en una transición justa y sobre todo que una inversión no nada más vayámonos por lo verde, ¿no? O sea, pensemos en todas las agendas de desarrollo. Por eso me gusta mucho este tema, porque se puede conjuntar varias agendas de desarrollo al mismo tiempo, que era lo que comentaba Paula al principio de su intervención. No estamos hablando solo de un objetivo, esta es una triple crisis planetaria en donde todo está interconectado.
Espero haber respondido a tu pregunta, Juan, pero cualquier cosa, estoy muy a la disposición de responder más preguntas fuera del webinar. Gracias. Muchas gracias, Adriana, Paula y Olimpia, a todas también las que participaron, a todas quienes participaron. Y bueno, excelente sesión. Vamos con todos esos retos adelante por Escazú y por el financiamiento climático y de biodiversidad de la mano de la gente. Muchísimas gracias. Y bueno, adelante para la próxima sesión de esta semana de financiamiento climático y sostenible. Abrazos.